19 horas 5 minutos, segundo bloque de FM Break. Vamos a hablar de la Fórmula 1 Internacional porque se está desarrollando una nueva temporada de la máxima competencia en el automovilismo internacional. Para eso lo tenemos aquí a Marco Romero, que nos va a hablar de esta competición. Mientras acomodo un poquito los papeles, se me traspapelan un poquito las cosas. Decía que vamos a hablar de la Fórmula 1. Marcos, bueno, vos sos un aficionado. También lo tenemos a Roger, que podría venir a hablar de esto, que le gusta también la Fórmula 1. A ver, ¿qué sabes sobre la historia de la Fórmula 1? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué crees que se hizo tan popular esta competencia? Bueno, mucho no sé, pero la Fórmula 1 en sí comenzó en 1950. Bien. Cuando la FIA, que sería la Federación Internacional del Automovilismo, creó un campeonato mundial de pilotos, uniendo varios grandes premios nacionales existentes. Perfecto. Bueno, ahí se hizo muy popular también en la época de Juan Manuel Fangio, que fue durante mucho tiempo el máximo ganador de esta competencia. Sí. ¿Superado por quién? Por Schumacher. Muy bien, superado por Michael Schumacher. Hablando de pilotos, Marco, ¿cuál es tu piloto preferido? Le pregunto también a Roger, ¿por qué eligieron a ese piloto como preferido? Bueno, mi piloto favorito sería Ayrton Senna. Una cualidad que más me gusta es cómo manejan en lluvia. Y un excelente piloto en sí. Y muy arriesgado era Ayrton Senna. Sí, pero tenía mucho talento. Muchísimo talento. Bueno, le decimos a la gente, a los que están escuchando, que falleció trágicamente. Se está por cumplir dentro de muy poco 31 años del fallecimiento de Ayrton Senna, que fue el 30 de abril de 1994. O sea que dentro de 2 días se cumple un nuevo aniversario. Roger, ¿quién es tu piloto favorito? El mío, yo elegí a Juan Manuel Fangio, primeramente porque es argentino, segundo por la cantidad de títulos que tiene y para la época que era, porque en esa época los conductores nos ganaban tanto. Claro. Y hubo, como dijo una vez Schumacher, hubo muchos pilotos que murieron intentando alcanzarlo y él pudo ganar 5 campeonatos mundiales porque en uno se lesionó y en 5 marcas diferentes. Bien. Fangio, que bueno, su copiloto murió en un accidente en una carrera en Venezuela, y Ayrton Senna, lo nombrabas hoy, iba por el mismo camino, creo que iba para alcanzar a Fangio. Bueno, tuvo este final trágico e inesperado en vivo ante las cámaras de todo el mundo, el brasileño. ¿Qué escudería te parece que es la más fuerte actualmente? Ahora ya sí hablando de actualidad, ¿y por qué, Marco? Me parece que la más fuerte en sí de todo el campeonato 25 es McLaren. Es el auto más rápido de la temporada y tienen buenos pilotos, no son los mejores, pero están bien preparados, digamos, para para poder ganar carreras. ¿Y qué habilidades tiene que tener un piloto de Fórmula 1 para ser exitoso? Para que un piloto tenga éxito en la Fórmula 1 es fundamental tener una excelente condición física, capacidades de adaptarse a las condiciones cambiantes de la pista, la presión de la competencia y sobre todo tener mucho talento. Ahí les pregunto a los dos, ¿cuál es el circuito que más les gusta? ¿Qué es lo que lo hace especial? A mí me gusta el circuito de Hermanos Rodríguez. ¿En dónde queda eso? Ese queda en México. ¿México? Lo elegí exactamente porque está acá en Latinoamérica. Y otro que es... Tenemos Interlagos también aquí en la América Latina. Y es muy diferente a otros premios por el hecho de que se muestra más la cultura mexicana y aparte de ver la carrera, que es emocionante, es también... Y en un horario distinto seguramente a las carreras cuando son en Asia, que por ahí las carreras son a las 2, 3 de la mañana. Sí, a la madrugada. Uno imagina que en México una carrera aquí son las 2, 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Roger? A mí personalmente el circuito que más me gusta es el de Zandvoort en Holanda o Países Bajos. Principalmente lo que me gusta es la característica que tiene curvas con un peralte que son casi únicas en la Fórmula 1, porque ningún otro circuito creo que lo tiene, que yo me acuerdo. ¿Les parece segura la velocidad con la que corren los pilotos de Fórmula 1? Y obviamente que
no es seguro en sí, Ujú. o sea, andar 350, 300 kilómetros por hora. ¿Eso es lo que alcanza en una recta? Pueden alcanzar más, creo Sí. que hasta 374. Ujú. Pero bueno, es en casos muy... muy... Muy esporádicos. Ajá, Ujú. exactamente. Sí. Pero bueno, ahora con la tecnología que hay, se disminuyó mucho el riesgo de muerte en sí. Hace mucho que no hay caso de accidente fatal en Sí. la Fórmula 1. ¿sí? Antes más, sí, cuando decía Roger aquí que Ujú. en la era de Fangio, Bueno. ahí sí que... En la era de Fangio pasaba algo muy particular. Los pilotos eran mecánicos también, tenían que arreglar el auto. No tenían tanto equipo de competición como tienen ahora. Sí. Ujú. Bueno, ¿cuántos puntos? Esto es una pregunta que quería hacerle. ¿Cuántos puntos tiene un competidor cuando gana una carrera? Bueno, el primer puesto, cuando gana una carrera, obtiene 25 puntos, el segundo 18 y el tercero 15 puntos. Y así hasta el 10º lugar que obtiene un punto. Bien, y hablando de actualidad, ¿quiénes comandan hoy la competencia? ¿Quiénes están primero en la tabla general sería? Bueno, en la tabla general está Oscar Piastri liderando el campeonato. Con ¿Nacionalidad? 29. No me acuerdo. Pero me imagino latino, porque Piastri, ¿españoles? No, en realidad Oscar Piastri es australiano. Australiano, pero se ve que de familia latina. En No Australia lo hay sé. mucha inmigración No lo sé, latina, pero ¿sí? seguramente capaz. Sí. Bueno, ¿y después quién está? Después Lando Norris, segundo con 89 puntos y Max Verstappen con 87 puntos. Bien. Verstappen es alemán. Sí, holandés. De Holandés. Países Bajos, perfecto. Bien, yo cero de Fórmula 1, claro. Bueno, ¿cómo están las principales posiciones? Entonces están ahí, están en posiciones cercanas, están lejos en la tabla. ¿Cómo están? ¿O ya se cortó uno el que va ganando o está peleada esta temporada? Y para mí está peleada Ujú. contra Oscar Piastri y Max Verstappen porque son muy buenos pilotos. O sea, Max Verstappen es un muy buen piloto, ya tiene experiencia en ganar mundiales y Oscar Piastri tiene un buen potencial para hacerlo. Bueno, nombramos algo, ya dijimos de Fangio, todo, pero ¿quiénes son los campeones o quiénes son los competidores que han ganado más oportunidades de esta competencia? Los que ganaron fueron más veces campeones del mundo fue Michael Schumacher Sí. con 7 victorias y Lewis Hamilton también Bien. con 7. Bien, Schumacher que, bueno, ¿Hamilton sigue corriendo o no corre Sí, más? sigue corriendo con la escudería Ferrari. O sea que podría quedar solo en, Sí. en la cima en caso de seguir corriendo y ganando. Bueno, lo de Schumacher sabemos que, bueno, no hoy está en estado vegetativo, tuvo un accidente, pero esquiando increíblemente, después de correr durante muchos años, el accidente lo tuvo esquiando y bueno, lamentablemente por esta situación, ya igual no corría más, Sí. pero está, bueno, en una situación muy crítica. ¿Algo más que quisieras agregar, Marcos? No, creo que... Con eso estaría. Ajá. ¿Algún saludito que quisieras mandar? Y a toda mi familia. Toda tu familia. Bueno, vos, Roger, vas a seguir en otro bloque. Momento de hablar del Día Internacional del Trabajador. El próximo jueves se cumplirá un nuevo aniversario de los sucesos de Chicago, de los conocidos mártires de Chicago, que lo que realizó, que lo que procuró es que se conmemore cada 1 de mayo en todo el mundo el Día del Trabajador. Después vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar ahora del Día del Trabajador. ¿En conmemoración de qué acontecimiento se declaró el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador? Es en conmemoración de los acontecimientos que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick, la que estaba emplazada en la estadounidense ciudad de Chicago. Bien, ¿cómo era la situación de los trabajadores norteamericanos hacia fines de siglo? La jornada laboral en este país durante esta época podía extenderse hasta 18 horas, un periodo de tiempo que hacía infructuosos los momentos de descanso y de relación familiar y social de todos aquellos que se encontraban bajo esta relación de dependencia. Bueno, imagínense trabajar 18 horas por día, es realmente inhumano. ¿Qué comenzaron a reclamar los obreros en el año 1886? En la mencionada Chicago, la mayor parte de los asalariados comenzaron a llevar adelante un plan de lucha, buscando lograr que la jornada laboral se limitara a 8 horas. Bien. ¿Qué medidas tomaron los trabajadores para manifestar su descontento? Dado a la oposición empresarial, los obreros declararon la huelga. La protesta contó con una adhesión en todo el país de más de 5.000 trabajadores. Bien. ¿Cómo reaccionaron, los dueños de la empresa McCormick al estar en desacuerdo con la conquista alcanzada por los obreros?
Los dueños de McCormick no aceptaron el cambio. Para frenar las protestas que se desataron, decidieron recurrir al auxilio del accionar policial. Tal decisión no logró otra cosa que aumentar la sensación de tensión y descontento entre las masas obreras. ¿Qué ocurrió finalmente los días 1, 2, 3 y 4 de mayo? El 1 de mayo la protesta fue acallada a balazos por las fuerzas represoras, que causaron numerosos muertos y heridos. Pese a la violencia desatada contra ellos, el 2 y el 3 de mayo los obreros se reunieron en el mismo lugar y en ambas oportunidades volvieron a ser salvajemente atacados, por lo que nuevamente gran cantidad de manifestantes perdieron sus vidas o quedaron gravemente heridos. El 4 de mayo volvieron a concentrarse y a sufrir la violencia de la caballería policial. Como aún así no cedían, los uniformados abrieron intenso fuego y abatieron a numerosos trabajadores. En medio del caos estalló una bomba supuestamente arrojada contra los uniformados. Este hecho, históricamente conocido como el atentado de Haymarket, motivó el posterior enjuiciamiento de 6 obreros, los denominados mártires de Chicago, cuya culpabilidad jamás fue probada. 4 de ellos fueron condenados a muerte y los otros 2 a trabajos forzados de por vida. ¿Cómo fue la repercusión internacional que tuvieron estos sucesos? La repercusión mundial de los hechos provocó una oleada de indignación que obró como factor aglutinante de fuerzas dispersas que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses. Bien, ¿qué medidas tomó la Organización Internacional del Trabajo en 1919? 33 años después de este suceso, en 1919, la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que acababa de ser constituida, proponía la adopción universal de la jornada de 8 horas y la semana de 48 horas. Tras un largo debate, la moción fue aprobada. Bien, o sea, jornada de 8 horas con 48 horas, es fácil la cuenta, 6 por 8, 48, con un día de descanso, que era como mínimo. Bueno, esta es una pregunta ya en la que podemos opinar. ¿En qué situación consideran ustedes que se encuentran los trabajadores en la actualidad? Si consideran que perciben ingresos acorde a las demandas económicas vigentes. Creemos que los trabajadores, obviamente no todos, no perciben un buen salario en relación al costo actual de vida. Claro, porque muchas veces se habla del salario en relación al dólar, pero lo que hay que tener en cuenta es el costo de vida. Argentina hoy es uno de los países más caros del mundo para vivir y los salarios hoy están muy por debajo en la mayoría, en gran parte, muy por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de que para no ser pobres se necesitan casi 2 millones de pesos y no hay trabajadores prácticamente que cobren esa suma, y lo que hace realmente preocupante la situación que vivimos los trabajadores hoy. Y para terminar, ¿creen que se respeta actualmente los preceptos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional? Para nosotros la mayoría de los preceptos se cumplen, aunque algunos pocos no lo hacen. Bueno, entre esos, los que quizás más preocupa es el de la vivienda digna. Hoy es muy difícil, casi imposible, acceder a una vivienda propia por los elevados costos que se tienen. Y también hay un problema muy grande aquí en la provincia de Santa Fe con el derecho a huelga. Hoy a quienes deciden, trabajadores públicos, docentes sobre todo, deciden utilizar, usufructuar el derecho constitucional a huelga, es reprimido con descuentos muy severos que en muchos casos representan porcentajes muy importantes de los salarios. Eso atenta sin duda contra el artículo 14 bis de la Constitución. Muy bien, chicas, excelente informe. ¿Algún saludito que quisieran mandar antes de terminar su labor, por lo menos en esta parte? Sí, un saludo para mi mamá y mi papá, que seguramente están escuchando, y para nuestra profesora de gimnasia, Nati Battaglini. Bueno, para Natalia un saludo muy grande. Me olvidé decir, hoy es el cumpleaños de Marcos Romero, ¿sí? que está aquí con nosotros. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Ayer, bueno, 26 de abril, pero hoy lo festejaste con tus compañeros, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Sí, Malena? Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia y en especial a mis abuelos que seguramente están escuchando. Bien, a tus abuelos. ¿Cómo se llaman los abuelos? Nélida, Mirta y Héctor. Muy bien, un saludo para Nélida, Mirta y Héctor. ¿Lara? Yo le mando un saludo a toda mi familia que debe estar escuchando la radio. Un saludo muy grande para toda la familia Maidana. Sí. ¿Sí? ¿Maidana qué? ¿Tu mamá qué apellido es? Ramos. Maidana Ramos, un saludo muy grande. Muchas gracias, chicas. Momento de hablar ahora de una de las columnas que tenemos referidas al cine,
porque hay películas muy nuevas que están basadas en una obra literaria de una autora argentina llamada Mercedes Ron, que ha publicado una trilogía de libros que se han basado para adaptarlas al cine, que es la saga Culpa Mía, Culpa Tuya y una película que se viene más adelante de la que vas a hablar, Liz. A ver, Liz, ya metiéndonos de lleno directamente en la película, los protagonistas de esta historia se llaman Nick y Noah. ¿Cómo describirías la relación que hay en el principio de esta historia? Y al principio de la historia es como muy complicada porque los papás se oponen a esa relación, pero a la vez es linda porque ellos se tienen mucho amor, que digamos. ¿Cómo es? A ver, ¿qué relación familiar tienen Nick? Nick es el muchacho y Noah que es la chica. Sí, son hermanastros. Son hermanastros, es decir, Sí. el papá de Nick en pareja con la mamá de Noah, Con la ¿es así? mamá de Noah, sí. Bien. Bueno, ¿qué cambios importantes ves en la personalidad de Noah a lo largo de las películas? Y a lo largo, tipo después, como en Culpa Tuya, Noah madura mucho. Ujú. Y es como que empieza a abrirse más y todo. Bien. Eso es lo que ves en cuanto a... Sí, empieza la a, relación. como a confiar y a abrir su corazón. Bien. ¿Crees que Nick actúa como una buena influencia en la vida de Noah, Liz? Y a la vez como que sí, Poco a la tóxica vez... la relación, ¿sí? Sí, demasiado me Sí, parece. demasiado, sí. Sí, a la vez sí, a la vez no, porque como que ellos se aman, que digamos, y ahí es como la parte buena, pero después como que Nick es como un poquito de mala influencia para Noah, aunque sean hermanastros, es como que él es medio lo opuesto a Noah. Corren carreras clandestinas, participan en peleas Sí. clandestinas, ¿es Sí, así? son ilegales. Ilegales. Y ella también se prende en una carrera en Sí, un momento. sí. ¿Sí? Sí, Que después- porque a ella le gustaba mucho, bueno, le gusta correr carreras y eso porque le enseñó a su padre. El papá que, Ajá. bueno, termina de Sí. mala manera, el papá no era Sí. una buena, no era un No, buen no recuerdo era. para Noah. Sí, ¿es así? ujú. ¿Qué podemos decir del papá de Noah? Y que era medio malo. Pero que le pegaba, la Sí, le tosigaba, pegaba y una vez ay, no sé cómo decirlo, la castigó, no, la amenazó. le clavó un cuchillo que digamos en su estómago. Tranquilo era el tema. Ah, Por eso. Bueno. Y eso le dejó una cicatriz a De ella por y es vida. como que sí. Ujú, Es bien. como que muy dolorosa para ella esa Bueno. cicatriz porque recuerda todo de lo que pasó con el papá. Le sirve para Sí, recordar y lo que el pasó con papá le pegaba a la mamá. También, Ujú. también. Bueno, ¿cuál fue la escena que más te sorprendió o te impactó a vos, Elis? Y yo diría que cuando Nick, después de la pelea, después que se entera de que Noah medio que lo traicionó, que digamos, va y le besa a Sofía, pero igual yo ya sabía que eso iba a pasar porque... Eso en la todo- segunda película, ¿no? Sí. ¿Sí? Ujú. Yo ya había como rumores que él se besa con otra y le rompe el corazón a Noah, pero eso como que no me sorprendió tanto, pero lo que más me sorprendió es cuando me entero que ¿cómo es? La mamá de Noah ya se veía con antes, Claro. desde antes, que era como infieles en sus anteriores relaciones. Ujú. Bueno, ¿y cómo podemos calificar la relación de Noah con la mamá? ¿Crees que se comunicaba bien con ella, Liz? Y su comunicación era bastante mala, Ujú. porque Noah sentía que la controlaba y no respetaba sus decisiones. Ujú. Bueno, recién hablábamos de esto. ¿Crees que se representa en esta película el amor como algo sano, como algo tóxico? Y amor por ahí hay, pero Sí. después empieza la desconfianza y lo de ser tóxicos y eso. Ujú. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre la forma en que los personajes enfrentan los problemas familiares? Eso ya es una opinión. Y como que la enfrentan medio mal porque... Al principio andaban a más que- escondidas ellos, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, porque los papás, ellos como que sabían que los papás no lo iban a dejar Ujú. estar juntos. Y después como que se empezaron a enterar los papás y bueno, y ahí tuvieron... Y más no, porque como que a Noah la presionaban más, la mamá, Ujú. y después que a Nick... Hay una parte que Noah dice que le ofrecen a Sofía, que es la nueva compañera de Nick en el trabajo. Ujú. Y es como que lo ofrecen así como que... Es como que a Nick lo tratan bien, pero a Noah no.
Bien. por su relación que digamos. Bueno, ¿crees que las decisiones que toman los protagonistas son realistas para su edad, Liz? Y la verdad que no, Ujú. porque igual son jóvenes y medio que cometen errores, pero... Ujú. Además es una película. Y sí, tiene es por una qué- película. No tiene por qué ser realista. Y sí. ¿Qué papel juegan los celos? Bueno, hablábamos un poquito de la toxicidad entre Nick y Noah. ¿Cómo son? ¿Son muy celosos los dos? ¿Son muy posesivos? Y no tanto, pero sí, Ujú. porque más Noah porque empieza a sentir celos y no confía tanto en Nick cuando aparece la nueva protagonista que es Sofía en Culpa Tuya, que es la nueva compañera de Nick en el trabajo. ¿Es abogada, Sofía? Sí. Sí, abogada. Ujú. Bien. ¿Cómo influye el pasado de Nick en la relación con los demás? Y el pasado de Nick es muy doloroso y él como que es muy reservado y es como que le cuesta abrirse, Ujú. pero como que con Noah sí también. Está como muy enojado con su mamá, Sí, Nick. porque pasa que él tiene miedo que le pase lo mismo que le pasó en el pasado con la mamá que lo abandonó. Ujú. Él tiene miedo como que, por ejemplo, con Noah tiene miedo que lo abandone de vuelta. Claro. Bueno, ¿qué pensás del uso de las violencias, actitudes agresivas que hay en algunos momentos de esta historia? Y malos. Es muy violento en algún sentido. Sí, no Ujú. tantos igual, porque Ujú. no hay muchas. Escena de violencia. Sí, hay algunas, pero no tantas. Bueno, se viene Culpa Nuestra, ¿es así? Sí. ¿Estás ansiosa por verla? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Cuándo se estrenaría? Uy, en octubre creo. En octubre de Sí, este año. Sí. Porque tenemos que decir que una película es 2023 y la Ujú. otra es 2024. Sí. Culpa Mía es 2023 Ujú. y Culpa Tuya es 2024. Este año se estrenaría Culpa Culpa Nuestra, Nuestra. ¿sí? ¿En Netflix también, Liz? No, en Prime Video. Prime Video. O sea que el que quiere verla la puede ver a través de esta plataforma. Sí. Bueno. ¿Algo más que quisieras agregar? Eso es todo. ¿Algún Sí. saludito que quisieras mandar? Y a toda mi familia. Muy bien. A toda la Ah, familia. y a la a la nativa Tailín también. A la que- profe Nati. Sí, que espero que no esté escuchando porque... Sí, no esté escuchando porque si no, todas le mandan salud y lo único que falta es que no esté Sí. escuchando. Bueno, muchas gracias, Liz. Gracias. Muy bueno el informe. Vamos, momento de la primera parte de la columna de información institucional, bastante nutrida para esta primera entrada. Vamos a comenzar hablando sobre el proyecto educativo Conociendo las organizaciones de mi ciudad y la zona. Constanza. El objetivo principal es realizar visitas a seis empresas que se encuentran en nuestra localidad con el fin de realizar observaciones acerca del desarrollo de procesos que se producen en las mismas de acuerdo a los servicios que brindan a la comunidad. En primera instancia se comenzará el recorrido caminando, observando organizaciones que se encuentran cercanas a nuestra institución. Durante el mismo se analizarán las características, funciones que llevan a cabo y servicios que brindan a la comunidad. También se detendrán en organizaciones en las cuales les explicarán a los estudiantes el proceso productivo y sus características. Bien, recordemos, digamos a la audiencia que el próximo miércoles alumnos de primer año harán su tradicional recorrido caminando por la ciudad. También tenemos que hablar del certamen de simulación de empresas formando emprendedores, Constanza. Estamos preparando para participar del certamen Formando Emprendedores, que se realizará el día 29 de mayo, siendo sede en nuestro colegio. Participan distintas instituciones educativas del nivel secundario de nuestra zona y por medio de una simulación de empresas permiten poner en práctica conocimientos teóricos adquiridos en el trayecto escolar. Bien, y para terminar esta primera entrada, proyecto de orientación vocacional, ¿qué tenemos para decir de esto? Este miércoles 30 de abril comenzarán las actividades correspondientes al proyecto de orientación vocacional. Los alumnos de nivel secundario atraviesan momentos puntuales en la constitución de sus proyectos de vida, especialmente cuando llegan al 5º año, porque deben tomar la decisión de qué carrera seguir. Las mismas les genera dudas, miedos, inquietudes y deseo de saber acerca de esta etapa que se les avecina. Bien. Atendiendo a estas exigencias, surge el interés de orientar al educador de la ESOPI 8114 en la construcción de un proyecto de vida que les permite tomar decisiones adecuadas en relación a los estudios superiores y a las
inserción en el mundo laboral. Perfecto, bueno, muy bien entonces, proyecto de orientación vacacional. Después tenemos otra entrada para el cuarto bloque. Joaquín, ¿tenemos saludos para este bloque? Sí. ¿Sí? ¿A quién? ¿Sí? Sí, Vicentín Enzo dice, a todos los docentes y demás trabajadores que nos llenan de orgullo en cada día. Y también tenemos un mensaje de Mauro, ¿es así? Mauro Musín que dice, a mi tío camionero Osvaldo Macín. Bien, ¿a dónde se pueden comunicar nuestros oyentes? Se pueden comunicar a través de nuestro Instagram, FM Break con doble K. FM Break con doble K. Tenemos la consigna del día de hoy, que ¿cuál es, Joaquín? Sí, la consigna del día de hoy. ¿A quién te gustaría saludar en el Día del Trabajador y por qué? ¿A quién te gustaría saludar en el Día del Trabajador y por qué? La consigna del día de hoy se pueden comunicar a través de nuestro Instagram, FM Break con doble K. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Joaquín? Seguir viviendo sin tu amor, Luis Alberto Spinetta. Spinetta, seguir viviendo sin tu amor. Música.